Damas y caballeros, buen día. Mi nombre es Benito González y es un gusto para mí darles la bienvenida a la clase del curso de especialización en ciberseguridad y ciberdefensa, la cual forma parte de las actividades que realiza este instituto con el objeto de trasladarles temas de actualidad como lo es este. Recordemos que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, ya que consideran que proteger a los activos disponibles a través de Internet, los sistemas y las redes informáticas es vital para el funcionamiento y estabilidad de una nación. Para continuar con su formación en este interesante tema, contamos con la presencia del licenciado Carlos Estuardo Arriaza Pozuelos, a quien desde ya agradecemos el apoyo que nos brinda al impartir el tema sobre gestión de riesgos en cloud computing. Solicito a los participantes del curso mantener encendida su cámara y revisar que el micrófono esté apagado. Por favor, las preguntas que surjan podrán realizarlas al final de la presentación directamente al licenciado Arriaza. También pueden formular sus preguntas en el chat para que posteriormente yo se las lea al licenciado Arriaza. Seguidamente haré lectura al resumen de la hoja de vida del conferencista, licenciado Carlos Estuardo Arriaza Pozuelos. El licenciado Carlos Estuardo Arriaza Pozuelos tiene más de 20 años de experiencia en instituciones financieras y agroindustria, administración de centros de datos, equipos de soporte, servidores Microsoft, Linux, HP UX, entre otros. En su experiencia laboral, tiene el cargo de gerente de servicios cloud del grupo Innova. En este maneja temas de desarrollo y administración de soluciones basadas en servicios web propios y plataformas públicas como Amazon Web Services, Huawei y Azure. También ha trabajado como administrador de sistemas operativos para el Banco Promérica, trabajando en la administración de sistemas operativos y servidores Microsoft, Linux, Unix, HP UX, además de administración de almacenamiento, servicios y diferentes plataformas de administración de sistemas propios de la institución. También ha trabajado como supervisor de infraestructura TI del Banco de los Trabajadores, en temas de supervisión y administración de los centros de datos del grupo financiero, en la administración y control de primera línea de atención a usuarios y proveedores, en atención remota y presencial de agencias y edificios del grupo financiero. Entre los cursos que ha llevado en su historial académico, tenemos la administración y configuración de servidores Windows, administración de servidores Linux, administración de servidores HP UX, administración de Firewall Checkpoint, administración Oracle WebLogic Server, CCNA, Google Analytics y curso de Círculo de la Excelencia en INCAE. Licenciado Arriaza, bienvenido. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Desde acá de Grupo Innova, pues estamos muy honrados al ser parte de este evento y personalmente, pues me agrada mucho la idea de estar en este momento acá con ustedes. Para empezar, me gustaría, si los participantes tienen la posibilidad de acompañarme, les voy a compartir por acá un link en el chat. Y me gustaría que ustedes me cuenten a través de ese link qué es la nube, qué concepto tienen de Eso nube. trabajo ahí conmigo. Licenciado Arriaza, disculpe, aparece su micrófono inactivo. Ya Ay, lo puse. perdón. Gracias.
Qué pena. Ok, nuevamente muchas gracias. Como Grupo Innova nos sentimos muy satisfechos, honrados de la invitación y es un gusto estar por acá con ustedes. Perdón ahí por el incidente del micrófono. Les decía que tengo por acá un link, se los compartí en el chat y quisiera que me compartan ahí en una breve descripción, 1 o 2 palabras, ¿qué es nube? ¿Qué es nube para ustedes? Continúe escuchando. Servidores, perfecto. Conexiones, remoto. Almacenamiento de datos. Facilidad, muy bien. Capacidad de procesamiento, eso es importante hacerlo notar. Capacidad de obtener yo servicios, excelente. Conjunto de dispositivos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ven cómo vamos ahí formando una idea de qué es el concepto de nube. Me parece genial. Todos tenemos por ahí una idea de qué es y qué hace, cómo funciona. Eso me parece maravilloso. Bases de datos, perfecto. Centros de datos. Es hardware y software, excelente. OS interconectados, dice, muy bien. Servidores para el mundo, perfecto. Es un buen concepto, aunque también vamos a ver por ahí otros temas. Facilidad, muy bien. Soporte de información, estamos re bien. Resguardo de información, eso es importantísimo. Vamos a dar ahí un par de minutitos más para ver un poco más de conceptos en línea, la nube, por medio de la red, excelente. Procesa datos, muy bien. Ya te mandamos un link. Una red global interconectada, ese concepto está muy bueno. Cloud computing, vamos a ver qué es cloud computing. Ok, vamos a tomar de referencia estas. Ok, vamos a ver, a tomar entonces de referencia estas palabras, estos conceptos que ustedes nos dan y efectivamente es una red global interconectada, son servidores, son bases de datos, es hardware, es software, es almacenamiento, es algo remoto, perfecto, necesita una conexión, necesita red, todos los conceptos me parecen geniales. Y pues vamos a empezar con la presentación que tengo para ustedes. Espero que sea de su agrado. Regálenme un minuto por acá. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a empezar. Pues Cloud Computing. Empezamos con la evolución de la arquitectura de TI empresarial. Cuando hablamos de Cloud Computing, difícilmente podemos referirnos a infraestructura o a equipos personales, porque pues definitivamente una persona difícilmente necesita la capacidad o necesita hacer una inversión del nivel de una infraestructura empresarial, de una cantidad de procesamiento, de una cantidad de equipos para poder trabajar. ¿Cómo ha evolucionado esto? Como ustedes recordarán, si lo han visto en otras slides, en otras presentaciones, pues empieza alrededor de los años 1955, entre 1980, y había tres grandes que eran los que se encargaban como de gobernar el mundo de los servidores a través de mainframes. Estaba IBM, estaba Sun Microsystems y estaba DEC, Digital Equipment Corporation. Estos tres eran los reyes, los amos y señores de los mainframes, y por ahí ustedes no me dejarán mentir. En internet hemos visto imágenes
de esos servidores que existían en ese entonces eran prácticamente contenedores, eran prácticamente cuartos llenos de equipos, y el procesamiento, pues, al final no era el óptimo, era demasiado equipo para la capacidad de procesamiento que tenían. ¿Qué pasa? Que a partir de 1980 se hace una separación en la que, como les decía hace un momento, ya se separan los equipos de personal computers y servidores. Entonces ya las personas empiezan a adquirir equipos para sus hogares, hacían tareas sencillas. Muchos de ustedes, y me incluyo en esa lista, tuvimos la oportunidad de trabajar en equipos, por ejemplo, en DOS, en Windows 3.11, que están por mucho lejos de lo que hoy tenemos. Estaban se hace la segmentación donde ya se hace mención de los Enterprise Data Servers. Estos Enterprise Data Servers pues ya empiezan a prestar servicios un tanto limitados, pero no tanto como la versión anterior. Y se empieza a trabajar la electrónica de manera que se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Y qué pasa a partir del 2010? A partir del 2010 empiezan a aparecer servicios web, empiezan a aparecer aplicativos donde ya no necesariamente necesitamos una computadora con mucha capacidad de procesamiento, con mucho procesador, con mucha memoria, con mucho disco, porque tenemos la ventaja de poder utilizar servicios prestados por otras personas y que nos dan la capacidad que nosotros necesitamos para almacenar nuestros datos, para procesar nuestros datos, nuestra información, nuestros aplicativos. Y es como empieza a aparecer este concepto de cloud. ¿Qué pasaba qué pasa con la infraestructura de TI empresarial tradicional? Como ustedes saben, la compra de equipos definitivamente no es barata. Un equipo, pues, por muy ligero que sea en cuanto a capacidades, en cuanto a rendimiento, es caro. La instalación y el mantenimiento del software es un tema complejo que puede consumirnos semanas, que puede consumirnos mucho tiempo. Quienes hemos trabajado en instituciones que prestan servicios sabemos que las ventanas son mínimas. Tenemos espacios muy cortos de tiempo para realizar actualizaciones, para realizar mantenimientos, y muchas veces se quedan desatendidos o dejamos de hacerlo porque el tiempo no es suficiente, y muchas otras veces lo que hacemos es interrumpir un momento los servicios a nuestros clientes para poder hacer esas actualizaciones. Están los commissioning services, donde nosotros también tenemos la necesidad de ir y validar que esos servicios sean funcionales, estén activos, estén rindiendo de la manera que nosotros como institución esperamos y que nuestros clientes también esperan de nosotros. Eso puede tomar días, puede tomar horas, puede tomar meses muchas veces y hasta años. Y en el peor de los casos hay personas o entidades que no le dedican el tiempo que se necesita para poder hacerlo. Otro tema que hay que considerar, y esto si no lo habían visto antes, los invito a investigar un poquito al respecto. ¿Por qué nace el tema de virtualización? ¿Por qué nace el tema de segmentación de servicios? Hubo muchos estudios que comprobaban que nosotros podíamos tener el top de servidores, lo más caro, lo más robusto, lo más nuevo, pero realmente estábamos utilizando solamente el 30% de la capacidad de esos recursos. Entonces se volvía complicado porque necesitábamos tener mucha infraestructura, necesitábamos tener mucha capacidad para dar ese rendimiento que estaban esperando de nosotros. Y por otro lado, como lo vemos acá, están los famosos cuellos de botella. ¿Qué pasa? Que puedo tener infraestructura top, pero tengo un enlace que es muy pequeño, tengo un disco que es lento para escritura, tengo una red local que no me da la capacidad que me están exigiendo mis aplicativos, que me están exigiendo mis usuarios,
que me están exigiendo mis sistemas. Y entonces allí se vuelve ese famoso cuello de botella donde el rendimiento no es el que nosotros estábamos esperando, no logramos lo que nosotros estamos buscando de esa gran inversión que previamente habíamos hecho. Entonces nos vamos a la parte de convergencia y reconstrucción, en donde aparece la transformación de esa infraestructura, y esa transformación pues nos permite, si ustedes ven acá en la primera gráfica, tenemos el esquema que les comentaba antes, donde cada servidor tenía su propio sistema operativo, cada servidor tenía una aplicación, y se nos hacía un tanto complejo el tema de poder dar un mejor servicio, tener una mejor capacidad. Muchas veces nos pasaba o nos ha pasado que nuestros servidores, uno está saturado y los otros 2, 3, 4 están holgados, y no hay un orquestador funcionando, haciendo la segmentación de tareas de modo que se distribuya mejor la carga. En el siguiente grupo vemos una solución de CloudOS, donde acá ya existe ese orquestador. Nosotros podemos tener N cantidad de aplicativos, y esos aplicativos están publicados, pero hay un orquestador detrás que es el que está distribuyendo la carga en nuestros diferentes recursos. Estos orquestadores ya tienen la capacidad de ir y analizar, por ejemplo, cantidad de sesiones, cantidad de recursos en utilización, ya tienen la capacidad de detectar si uno de los equipos falla, ya no enviarle más carga. Entonces, esa es una de las ventajas de hacer utilizar un CloudOS. Cualquiera de las soluciones que nosotros podamos utilizar es pues bienvenida, es funcional, es muy buena. Y aparte de eso, pues tenemos arreglos de discos en donde ya no solamente nos tenemos que enfocar a mantener un disco duro, y si ese disco duro se nos arruina, se nos pierde la información, esos discos ya trabajan en equipo, trabajan en conjunto. Podemos crear nosotros arreglos en los que, por ejemplo, un grupo de discos sea espejo de otro grupo de discos, o un grupo de discos actúe como un solo disco, o haya una solución que nos esté replicando la información de un grupo, de un almacenamiento donde hay un grupo de discos hacia el otro grupo o almacenamiento donde hay otro grupo de discos, y de alguna manera se hace homogénea la integración de la computación. Digamos, cuando nosotros hacemos uso de estas tecnologías, ya no tenemos que saber todo esto, no necesitamos saber todo esto. Incluso hoy en día, parte de las soluciones de nube son aplicaciones, publicación de aplicaciones sin código. Usted ya no necesita saber código, no necesita saber programar para poder tener su aplicativo publicado en la nube, publicado en internet, publicado en algún sitio. ¿Cómo fue la evolución o el desarrollo de la nube? Pues empezó con el Cloud Computing, el 1.0, donde se empiezan a ver temas de virtualización. ¿Qué hacía la virtualización? Aprovechar ese recurso que no se estaba utilizando, ese 30% que tuvimos en algún momento utilizado, y el 70% que no utilizábamos, la virtualización lo empieza a aprovechar. Las diferentes marcas empiezan a crear hipervisores. Estos hipervisores se encargan de segmentar los recursos de manera de aprovecharlos de mejor manera. Acá, por ejemplo, podemos ver Hyper-V, que pues, es de Microsoft, en la parte de Zen, que también sigue siendo un hipervisor no muy conocido, no muy utilizado, pero está disponible. La virtualización de máquinas basadas en kernel, donde se aprovechaba de mejor manera el recurso, y el conocido VMware, que ha ido desarrollando soluciones, desarrollando productos que cada vez aprovechan de mejor manera
la infraestructura y nos permiten a nosotros como usuarios, a nosotros como dueños de esa infraestructura, pues explotar mejor el recurso que tenemos. ¿Qué pasa con el Cloud Computing 2.0? Acá ya se empiezan a dar temas de integraciones definidas por software. Y aquí, por ejemplo, nace el OpenStack, que es una solución de código abierto. Aparece VMware, aparece AWS, que son soluciones de nube. Estas soluciones de nube nos permiten hacer uso de los recursos de otras personas, como comúnmente se ve por ahí. Ustedes no me dejarán mentir, hay una imagen donde dice papá o abuelo o X persona, ¿qué son las nubes? Y le dice, son los servidores de otras personas o son regularmente servidores Linux. Entonces, efectivamente, son equipos de otras personas, hay personas detrás de esas infraestructuras eh, dándole capacidades a los usuarios de procesamiento, capacidades de almacenamiento, capacidades que uno mismo como persona o como empresa muchas veces no tendría la capacidad de obtener por sus propios medios. Entonces, sumado a eso, estas infraestructuras se basan en estandarizaciones, automatizan el tema de utilización de recursos, los servicios, los orquestadores cada vez funcionan de mejor manera. El tema que les mencionaba hace un minuto de que tienen ya la capacidad de ir y ver el servidor donde están alojadas las aplicaciones, cómo está el recurso, qué tanto recurso está consumiendo, qué capacidad se está utilizando y distribuirlo entre un grupo de servidores de modo que no solamente uno se vea saturado y el resto estén holgados y estén con recursos libres. En mi experiencia propia, hay una solución muy buena que incluso les muestra gráficas, gráficamente les muestra el consumo de todos los recursos y ustedes mismos dicen, wow, esto es increíble la manera en la que se ha automatizado esto, porque si vamos algunos años atrás, habían soluciones que simplemente su manejo de distribución de cargas era un round robin, solamente pasaban la carga a 1, a 2, a 3 y regresaban a 1. 1, 2, 3 y ese era el ciclo. Y en ningún momento se daba la tarea de analizar qué estaba pasando, pero hoy en día ya existe esa capacidad. Por otro lado está el Cloud Computing 3.0, que es el siguiente paso donde las aplicaciones ya se rediseñan y aquí va un poco lo que hablábamos. Ya no necesito saber código, ya no necesito saber programación para poder armar mi aplicativo, armar mi aplicación y hacerlo público y entregarlo. Hoy en día ustedes pueden buscar emuladores, por ejemplo, de aplicaciones para iOS, para Android, aplicaciones web, servidores y servicios basados en objetos, por ejemplo, en donde simplemente ustedes entran a las consolas de administración, toman los objetos que ustedes consideran que son necesarios para desarrollarse o para brindar ese servicio que están buscando brindar, los ponen en un cajón, los encajonan, los publican y listo, ya empiezan a funcionar. Obviamente necesita pues que tengamos la certeza, que tengamos la idea de qué estamos haciendo, pero ya no necesito escribir aquellas sábanas de código donde muchas veces habíamos malos programadores que no dejábamos comentarios, muchas veces no dejábamos estructurado nuestro código. Nos íbamos de las empresas y llegaba una persona nueva y no tenía la más mínima idea de qué y cómo estaba pasando. El análisis de ese código era bastante doloroso, pero hoy por hoy pues ya no necesitamos saber todo eso.
¿Qué ha pasado con el crecimiento de la nube? Esta gráfica nos muestra un poco el avance que ha tenido los aplicativos para empresas. Ha habido un 85% de aplicativos que se han migrado a la nube. Perdón, se estima que al 2025 va a haber un 85% de aplicaciones basadas en nube, y hoy por hoy yo me atrevería a decirles que andamos por un 60%. Muchas aplicaciones como aplicaciones web, correo, escritorios, la data propia, IoT, bases de datos, video, están ya corriendo en la nube. Y se estima que para dentro de prácticamente 2 años y meses, el 85% de los aplicativos estén funcionando en la nube. Todo el mundo está en esa jugada, todo el mundo está en la movida. El 70% de las empresas están implementando servicios de transformación basados en tecnologías de nube. El 60% de las empresas startup están entrando en mercados tradicionales utilizando tecnologías web. Y esto me parece increíble porque ya las empresas, los startups ya no buscan comprar infraestructura, ya no buscan comprar servidores, ya no buscan armar un centro de datos, sino buscan todo como servicio. Y los que son administradores de infraestructura o los que están buscando eso se van a dar cuenta que pues ya las personas se desentienden de muchos temas. Cuando yo armo un centro de datos, cuando yo trabajo en un centro de datos, necesito estar pendiente de energía eléctrica, aire acondicionado, seguridad para entrar, los mismos servidores físicamente, mantenimientos. Son muchos temas de los que cuando utilizamos servicios de nube nos desentendemos, y el costo de inversión para una empresa es mucho menor. El 60% de los jefes de tecnología de las empresas están invirtiendo o piensan invertir en soluciones de nube. Piensan que a futuro es el éxito y definitivamente es la forma o para donde vamos todos. ¿Qué es cloud computing? Según el National Institute of Standards and Technology, el NIST, define que cloud computing es la computación en la nube, un modelo para habilitar el acceso a red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables. Por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, servicios que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con mínimo esfuerzo de administración por la interacción del proveedor de servicios. Ubicuo, pues ¿a quién no le gustaría que su aplicativo que esté en todos lados? Eso es parte de lo que busca la nube. El tema de pandemia, por ejemplo, complicó a muchas empresas en el tema de administración de la infraestructura, porque necesitaban que sí o sí hubiera una persona dedicada, una persona destinada para administrar físicamente los servidores. Muchas veces, pues de repente ni siquiera había un incidente, ni siquiera había algo que hacer, pero sí necesitaban que estuviera ahí porque al momento de presentarse algún incidente, tenían que tener manos presentes para hacerlo. Pero hoy por hoy, como nos dice acá el término, el cloud computing es ubicuo. No necesitamos nosotros estar más que frente a una computadora con un acceso a internet y podemos administrar aplicaciones, podemos administrar nuestras redes, podemos administrar nuestros servidores, nuestros almacenamientos. ¿Qué pasa si estamos en nuestras casas haciendo home office, estamos de vacaciones, estamos, no sé, de viaje, y uno de los discos se alerta, nos llega la alerta? No tenemos que llegar a una consola frente a nuestros equipos y administrarlo desde ahí. Simplemente abrimos nuestra consola de acceso a la nube y desde ahí podemos nosotros administrar nuestros recursos, crecerlos, decrecerlos,
Una de las bondades hoy por hoy del cloud computing es que podemos nosotros hacer autoescala. ¿Y de qué se trata? Puedo tener alertas donde yo le digo a mis equipos, ok, vas a estar corriendo este aplicativo. Cuando el consumo de memoria llegue a cierto porcentaje, automáticamente vas a subirte un porcentaje adicional para que no me llegue a saturar, para que no empiece a denegar conexiones por falta de recurso o a limitar las actividades de mis usuarios porque no tengo cómo atenderlas. De igual manera, yo tengo esa alerta que me lleva a más si lo necesito, pero si mi recurso empieza a decrecer, el uso de recurso empieza a decrecer, yo puedo configurar también acciones que me digan, bueno, si llego a un 30% de consumo, ya no necesito tener 100, ahora necesito solamente 50 y puedo seguir funcionando perfectamente. Y de eso se trata el tema de un mínimo esfuerzo. Muchas veces sí implica que desde inicio se armen bien, se estructuren bien nuestras capacidades iniciales. A mí me ha servido mucho el usar qué pasa si, el y sí. ¿Por qué? Porque entonces puedo prever algunas situaciones en las que yo puedo decirle a mi infraestructura que actúe de forma automática, que actúe de manera que todo empiece o que todo funcione de forma sencilla para mí y de forma efectiva para mis usuarios. Ya no necesitamos estar ahí pendientes de una consola de monitoreo, de una consola de administración donde nosotros tengamos que estar enfrente de la pantalla y ver si sube a amarillo, si baja a verde, si sube a rojo y qué hago y cómo lo hago, ¿no? Simplemente con un mínimo esfuerzo, nuevamente, como dice la definición acá, nosotros podemos tener hasta automatizada esa parte. ¿Qué beneficios tiene la nube? Pues hablábamos de autoservicio, un poco de lo que les comentaba, ya no necesito saber programar, ya no necesito saber código eh, y puedo tener una aplicación para móviles, puedo tener una aplicación para web, puedo tener aplicaciones incluso que detecten el dispositivo que estoy utilizando y automáticamente se ajusten a lo que mi usuario necesite. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo entran a la página de algún periódico, de algún banco y entran en su computadora y ven que wow, que la resolución es increíble, que tienen imágenes aquí, tienen la pantalla de login de una forma, los botones son diferentes, pero si ustedes abren esa misma versión de la aplicación en su móvil, se dan cuenta que no, que pues en el móvil ya no es esa gran pantalla que veíamos, pero sí es funcional, sí nos funciona. Entonces, autoservicio va mucho de la mano a qué capacidades necesito, pues, ok, yo me las puedo adjudicar. Si necesito crecer, puedo crecer. Si necesito decrecer, puedo decrecer. Y todo va a depender de mi demanda, del servicio que estoy dando y de cómo se esté utilizando. Por otro lado, está el amplio acceso de red, pues vámonos al ejemplo que les daba antes de la necesidad que tengamos de viajar, de estar de vacaciones, de estar en nuestras casas y desde cualquiera de esos lugares con acceso a Internet, nosotros poder conectarnos y administrar todo lo que tenemos publicado sin ningún problema. Necesitamos un cambio, ya no necesitamos ir a la oficina o estar en la oficina para aplicar ese cambio a nuestros recursos, a nuestra página web, a nuestro aplicativo. Lo podemos hacer desde cualquier lugar. Cuando hablamos de pool de recursos, pues segmentamos lo que tenemos en la red. Yo puedo tener N cantidad de procesadores, N cantidad de memoria, igual el espacio en disco. Si lo estoy utilizando, pues genial, estoy siendo efectivo con lo que tengo, con lo que estoy pagando, porque obviamente todo esto lleva un pago, ¿verdad? Pero puedo ser efectivo. Y si estoy sobredimensionado, pues tener la capacidad
tomar de los recursos de alguien más la capacidad de poder crecerme, de poder dar más y poder dar ese servicio que necesito. Y esto va al tema de la elasticidad, el poder crecer y decrecer sin ningún problema, de forma manual, de forma automática. Nosotros mismos podemos hacer uso de ese recurso de modo que, otra vez volviendo al concepto, que se simplifique la administración, que no tengamos que hacer mayor esfuerzo para que esté todo funcionando como esperamos y principalmente que como esperan nuestros clientes, porque dígame si no es cierto, resulta a veces hasta molesto tener que utilizar un servicio y que no esté disponible. Tener que usar un servicio y que a media transacción colapse y no me deje hacer o me dé un error. Tener que, por ejemplo, subir una tarea y que no pueda subirlo porque no está disponible ese servicio. Entonces, todo ese tipo de cosas nos las dan los servicios en la nube. Nos dan la facilidad de hacer una autosuplencia. Nosotros mismos podemos suplir todas nuestras necesidades sin ningún problema, bajo demanda. Acceso a red, nosotros podemos segmentar los accesos, podemos dejar entrar o salir las diferentes transacciones como nosotros necesitemos, los recursos, esa elasticidad de poder crecer y de crecer sin ningún problema. Y principalmente, porque dejé de último el tema de medición del servicio, porque, como les decía hace un minuto, todo este servicio es facturado, todo tiene un costo. Entonces, yo puedo sin ningún problema ir a cualquiera de estos servicios de nube y decir, bueno, yo quiero un servidor 100, un procesador 100, memoria 100 y 100 conexiones de red y lo que sea. Entonces, ok, el proveedor me dice, bueno, qué bueno, vente con nosotros y acá está, yo te voy a cobrar, bueno, vas a usar 5 servicios de 100, te voy a cobrar 500 y perfecto. Pero resulta que cuando nosotros estamos midiendo nuestro servicio nos damos cuenta que realmente no necesitamos tener 100, necesitamos tener 5, necesitamos tener 10 y estamos pagando 500 por esos servicios. Entonces, podemos ajustar nuestras capacidades de modo que, bueno, necesito 5 de uno, 10 de otro, 20 de otro recurso. Puedo ajustarlo de modo que mi factura ya no venga por 500, que mi factura venga por 200, que venga por 100, por 50, por 25. Y esa es una de las bondades que no tenemos con la infraestructura tradicional. Yo con infraestructura tradicional no puedo decir, bueno, voy a comprar 10 servidores que me cuestan 100 quetzales, voy a gastar 1000 quetzales, pero si no los uso, pues devuelvo uno, no se vale. Voy a comprar 10 servidores y para esos 10 servidores necesito ponerle UPS de 100 kb de capacidad. Resulta que solo uso un servidor y ese servidor usa el 10% de la capacidad de mis UPS, de mis aires, la energía, todo suma. Entonces, la nube nos da esas bondades, esas ventajas de que nosotros podamos tener la capacidad de crecer y de crecer de acuerdo a nuestra necesidad y nos da también números, nos da informes de manera automatizada. Nosotros podemos tener informes de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si el consumo de los recursos que tenemos asignados es efectivo, si no es efectivo, nos dan sugerencias de crecimiento, nos dan sugerencias de decrecimiento. En el tema de nube, por ejemplo, hay zonas de disponibilidad. Nosotros acá en Guatemala, pues somos un país relativamente pequeño y de repente no necesitamos tener mucha capacidad. Pero de repente aparece una institución cualquiera, la que a ustedes se les ocurra, que me dice, bueno, no, yo sí necesito para mí
por decirles algo, la latencia, la conexión de mis datos, yo necesito que sea efectiva, que sea buena, que sea rápida. Entonces, podemos ir con empresas que nos dicen, ok, tú necesitas zonas de disponibilidad. Yo tengo una zona de disponibilidad en Cobán, yo tengo una en Shela, yo tengo una acá en la ciudad, tengo una en Escuintla, no sé. Y entonces la respuesta para nuestras necesidades, la respuesta para las necesidades de nuestros clientes está resuelta, les estamos resolviendo de mejor manera. Un claro ejemplo de cómo funciona esto es, por ejemplo, los servicios de streaming, de todas estas marcas que dan streaming. Pues ellos no es que tengan un grupo de servidores localizado en una sola región, ellos tienen distribuidas las regiones y de acuerdo a esas regiones, pues tienen capacidad de recibir las conexiones de los usuarios y manejar las cargas que esto significa. Los modelos de implementación de nube, por ahí hay algunos temas en los que dicen, bueno, comparto o no comparto esa parte, con esto estoy de acuerdo, con esto no, pero lo que regularmente se maneja o cómo se maneja son 3 conceptos básicos. Una nube privada, que es una nube que la empresa tiene la capacidad de crear utilizando infraestructura propia o infraestructura rentada. Arman su hardware, ponen el software, la versión de CloudOS que necesiten manejar de acuerdo a sus necesidades y pues ya publican sus servicios a través de sus propios enlaces, sus redes. Esto pues obviamente, como veníamos hablando, implica gastos, implica inversión, pero hay empresas que lo necesitan y tienen la capacidad de hacerlo y lo hacen de esta manera. La nube comunitaria es una nube construida para, como dice acá, una comunidad, una industria específica. Pongámonos a pensar en, no sé, se me ocurre una empresa de transporte, que venga una empresa de camionetas del sur, camionetas del norte, camionetas del este y del oeste. Estas 4 empresas crean una nube en la cual crean su infraestructura nuevamente, instalan los servicios que necesitan, los publican y bueno, resulta que antes yo pagaba mi pasaje en la estación 1, 2, 3 o 4 y ahora puedo pagarlo en línea. Pero no fue una sola empresa la que hizo esto, sino fueron las 4 empresas que se unieron, armaron su nube, publicaron sus servicios y empezaron a dar este tipo de servicios. Y la nube pública es, pues, esas nubes como AWS, como Google, Azure, Alibaba, cualquier otra que se les ocurra. Son centros de datos enormes de los cuales yo como usuario compro un segmento, compro una parte para poder utilizar y pues a través de ellas publico mis servicios. Y existe también la solución de nube híbrida, donde yo puedo hacer un mix de cualquiera de estas 3. Yo puedo tener una nube privada, pero voy a replicar algunos servicios hacia una nube pública, porque si algo pasa con mi centro de datos primario, secundario, los que tenga, pues sé que tengo una nube pública donde estoy o voy a recibir el servicio que necesito recibir de parte de ellos sin interrupciones. Me va a costar un poco más de repente, sí, pero tengo la certeza de que mis servicios van a estar disponibles en cualquier momento. Puedo hacer un mix de nube pública y privada, nube comunitaria y privada o pública, cualquiera que se les ocurra. Se puede hacer perfectamente. Obviamente, si ya incurrimos en gastos de armar nuestra infraestructura, de armar nuestro centro de datos, de tener todo disponible, pensar en ir a una nube pública, de repente a la gente de finanzas no le va a hacer mucho sentido, porque va a decir, pues, bueno, ¿cómo si ya gastaste tanto en esto, por qué querés ahora también gastar una parte de allá? Y encima es un costo mensual. Eso muchas veces puede no hacer sentido,
Pero si su negocio lo demanda, si su negocio requiere que tengan la disponibilidad o la capacidad de poder hacerlo de esa manera, pues está la opción de que ustedes vayan y lo hagan así. ¿Cuál es la tendencia hoy por hoy de la nube? ¿Qué piensa la gente de la nube? ¿Qué tipo de nube creen que prefiere la gente? Pues aquí hay una pequeña gráfica. Hay un 30% que prefiere servicios de nube híbrida, servicios compartidos donde pues ya hicieron inversión hace 1, 2 años, 3 años y están funcionando y solamente van a replicar un segmento de eso que tienen hacia la nube, digamos. Hay un 18% que no tiene una estrategia aún de nube. Para esas estrategias, pues es de buscar, de analizar qué necesidad tiene mi empresa, qué necesidad tiene mis clientes, hacia qué segmento de mercado voy, eso es muy importante, y si realmente pues voy a necesitar ir a la nube o no. En ese impasse hay algunas personas. El 14% dice, bueno, no, yo prefiero la nube privada, mis datos son sensibles, mis datos yo no los puedo tener en cualquier lugar, entonces yo hago uso de mi propia infraestructura. Hay gente que utiliza multicloud. ¿A qué se refiere este término de multicloud? Pues es a la capacidad de usar diferentes nubes sin importar si son públicas, si son privadas, si son marca A, marca B, marca C. Yo tengo la capacidad de hacer interactuar esos servicios públicos y estos cubren mi necesidad. De repente, un servicio yo lo publico a través de un proveedor porque está en Estados Unidos, pero ese mismo proveedor en Sudamérica no me da la misma capacidad de servicio, entonces contrato otro y localmente uso mi infraestructura con mi nube privada, pues genial. El 12% de la gente adopta una sola nube pública. Mucha gente se deja convencer de una sola marca y pues bueno, nos vamos por esta y puede llegar mucha otra gente diciéndole, no, mira, yo tengo acá mis servicios, me funcionan aquí, así, allá. No, gracias, yo me quedo acá. Esas son ese 12% donde pues están cómodos con utilizar una sola nube. Afortunadamente las nubes públicas, por ejemplo, de los grandes, tienen diferentes centros de disponibilidad, entonces, aparte que no tan fácil por el nivel de certificaciones que ellos tienen, no tan fácil va a pasar que el servicio deje de estar disponible. Entonces, se quedan con esas marcas. El 9% prefiere nubes públicas. Esto va un poco ligado a lo de una sola nube. Hay gente que pues dice, bueno, mis servicios, yo soy una empresa pequeña, no necesito mayor cosa, nube pública me funciona bien, publico mi sitio web, tengo mi sistema de facturación, tengo lo que sea. 9% es de ese pensamiento. Y un 5% que definitivamente no tiene planes respecto a la nube. No quiere saber de nube, no tiene nada en mente para nube. De repente ni conoce el término o si lo conoce así de lejitos y prefiere mantenerse así de lejitos, mantenerse alejado de esas soluciones y pues es válido. Al final, pues nosotros como empresas, como instituciones tenemos que velar, primeramente porque obviamente seamos atractivos financieramente, funcionemos como empresa que funcione para nosotros y si pues dentro de nuestras necesidades no está servicios de nube, simplemente lo dejamos ahí. Pero habemos también muchas otras empresas que sí, ese es nuestro día a día, sí necesitamos dar servicios, sí necesitamos disponibilidad, sí necesitamos celeridad y pues las nubes son una maravillosa solución para eso. La nube se divide o se puede segmentar en 3 grandes grupos. ¿A qué me refiero con esto?
por ejemplo, en el primero, en el infraestructura como servicio, yo tengo a mi proveedor, que es el que ustedes ven acá, que me da la infraestructura, que me da red, que me da cómputo, que me da almacenamiento, el ambiente, energía, aires, certificaciones, todo lo que se les ocurra a ellos me lo dan, pero yo pongo mis servidores. Yo quiero solamente la capacidad de instalar en la nube mis servicios, mis servidores, empezando por la capa del sistema operativo, todas las capas de aplicación, los lenguajes de programación, ¿ok? El software es mío, yo lo quiero tener, es propietario, yo soy una empresa de desarrollo y tengo mi software y no lo quiero hacer público, ¿ok? Entonces, infraestructura como servicio. Pero está el siguiente nivel donde yo digo, bueno, que mi proveedor me dé la infraestructura, que mi proveedor también me dé la plataforma, que ellos se hagan cargo del sistema operativo, se hagan cargo de la capa de aplicación, que se hagan cargo del lenguaje de programación. Y yo simplemente subo mi software, pongo ahí mi código, les hago llegar a través de la red, obviamente, mi código y pues empiezo a hacer uso de esos servicios. Y por último, la parte de software as a service, que es software como servicio. El mejor ejemplo de esto que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, SAP. SAP es un aplicativo ya de nube donde ustedes simplemente hacen la suscripción y empiezan a hacer uso. Muchas veces la gente se decanta un poco más por aplicativos de este tipo y se ajustan a esos aplicativos, pero hay gente que dice, no, yo no puedo porque necesito hacer mis cálculos de ventas de esta manera y SAP no lo puede hacer, entonces me quedo con mi software. Y los otros que dicen, no, yo no, porque pues yo uso servidores en versión 10 y ahorita los públicos son 35 y mis aplicaciones no corren en 35, entonces se quedan acá. Eso es un poco de cómo está esa distribución. La infraestructura donde simplemente nos dan los servidores, la plataforma donde nos dan los servidores, bueno, nos dan la capacidad más bien en infraestructura, la plataforma donde sí ya nos dan los servidores y el software para poder ejecutar nuestros aplicativos, y el software como servicio donde ya nos dan un aplicativo del cual nosotros podemos hacer uso. Otro ejemplo de esto son todos los proveedores de servicios de correo, donde pues yo simplemente, si quiero utilizar una cuenta pública, un Gmail, un Yahoo, Hotmail, lo que se les ocurra, pues hago uso de esto. Si yo quiero usar mi dominio, carlos@riaza.com, pues yo compro mi dominio, ellos me guían para poder hacerlo y estoy utilizando el software como servicio, ya estoy utilizando un aplicativo de ellos para utilizarlo a mi servicio, para que sea parte de mi servicio. Un poco más de cómo está la distribución de estos, de estas categorías es la infraestructura como servicio. Nuestro proveedor nos da la red, nuestro proveedor nos da almacenamiento, servidores, virtualización. Nosotros nos encargamos del sistema operativo, de la capa media, de la capa de la que ejecuta nuestros aplicativos, los aplicativos como tal, y los datos son parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros solamente utilizamos servidores, virtualización, almacenamiento, red, cómputo, todo lo que está por debajo, pero a partir del sistema operativo, ya es gestión nuestra. Nosotros somos quienes nos hacemos cargo de la seguridad de esto. Por ejemplo, en este esquema, si viene un tema de vulnerabilidades sobre un sistema operativo,
Ellos de repente nos pueden dar una luz y decirnos, mira, tu versión, la que estás ejecutando es versión 11 y deberías estar en 35 y eres vulnerable a esto. Y ya yo soy quien decide correr o no con ese riesgo en cualquiera de estos niveles. Y definitivamente nuestros datos, que se dice hoy por hoy que la información es el activo más valioso de las empresas y yo creo que efectivamente es así. ¿Qué empresa funciona ahora sin datos? Yo creo que nadie puede funcionar sin datos. Por otro lado, el tema de plataforma, donde ellos o nuestro proveedor más bien se hace cargo de toda la infraestructura, sistema operativo, la capa media, la ejecución y nosotros de la aplicación. Nosotros somos quienes debemos estar pendientes de hacer que esa aplicación funcione efectivamente, que funcione de la manera que esperamos. Y los datos, nuevamente. Es bien importante recalcar que en este modelo de seguridad compartida, en todo momento el cliente es dueño de su información, pero también es dueño de la seguridad de esa información. Es el que se debe encargar de hacer que esa información, que esos datos sean verídicos, que sean accesibles, que esos datos sean los que están siendo parte de su compañía. Y por último, la parte de software as a service, donde nuevamente nuestro proveedor se hace cargo ahora sí de todo y simplemente nosotros de los datos. Yo tengo una cuenta de correo electrónico y pues yo soy dueño de lo que está dentro de esa cuenta, todos los correos, toda la información que recibo o transmito a través de esa cuenta es mía, pero el resto de la infraestructura o el resto de las capas que hacen que esa aplicación de correo funcione, pues es un proveedor que me está dando ese servicio. ¿Qué comparativo podemos hacer con este tema de la seguridad en una seguridad, en una infraestructura tradicional? Todo el tema de controles lógicos, físicos, la seguridad propia de la organización, son gestionados internamente. Nosotros, aparte de tener infraestructura, aparte de tener alguien que se encargue de administrar esa infraestructura, también necesitamos tener alguien que se haga cargo de la seguridad de esa información, de la seguridad de esa infraestructura, de la seguridad de las personas. Los datos están alojados localmente, entonces es parte de los riesgos que una empresa debe tomar. Los costos elevados, los costos iniciales son elevados. Definitivamente veíamos el ejemplo de compro 10 servidores, pero realmente utilizo uno. Entonces yo defino cómo lo uso. Y ese único servidor que tal vez yo necesite es costoso, así que pues incurrimos en un costo bastante alto para la organización. Mientras que del lado de la nube, todo el tema de controles lógicos es proveído por la solución que nosotros tenemos. La seguridad es compartida. En la tabla anterior veíamos que los datos siempre van a ser asegurados por el usuario, por el cliente de la nube. Y el resto, dependiendo del esquema en el cual estemos trabajando, pues es una seguridad compartida. Los datos están alojados en servidores remotos. Ya las empresas que brindan estos servicios se encargan de asegurarse o de asegurar ese equipamiento para que no pase nada, que haya redundancia de infraestructura, redundancia en almacenamientos, en aires, energía, lo que sea. Ya ellos lo tienen contemplado. Las inversiones son bajas, definitivamente, comparado con comprar mi infraestructura. Es mucho más barato usar un servicio de nube. Y el costo basado en uso que hacíamos o les hacía algunos ejemplos hace un rato, donde pues yo
adquiero mi servicio de nube y ese servicio de nube, pues yo compro 100, pero realmente uso 5. De manera automatizada puedo decrecer hasta ese 5 y me van a facturar solamente ese 5. O de repente necesito 150 o 200 y ya sea manualmente o automáticamente puedo llegar a ese 200 sin ningún problema. Entonces, a eso se refiere el costo basado en uso. Para seguridad, siempre las buenas prácticas que debemos aplicar o que se aplican más bien en estos servicios de nube, la gestión de identidad y accesos. Estas soluciones tienen ya algoritmos muy bien trabajados, les voy a decir, donde pues ellos se encargan de todo el tema de gestión de accesos y seguridad, donde si Carlos Arriaza es el administrador y tiene acceso a todo, puede venir Juan Pérez y querer acceder a administrar cualquier parte de la infraestructura y no tiene permiso para hacerlo, entonces se deniega el acceso. Tenemos controles de detección, los famosos logs, donde podemos ir desde el tema informativo, donde simplemente nos esté diciendo, bueno, Carlos Arriaza ingresó, Carlos Arriaza salió, hasta el punto donde diga Carlos Arriaza eliminó un equipo. Y que cuando yo vaya a estos registros, yo tenga la capacidad de demostrar que Carlos Arriaza o Juan Pérez o fulanito fueron quienes hicieron cierta actividad. La protección de la infraestructura es parte de lo que hablábamos. Ya nosotros como usuarios nos desentendemos del tema de, bueno, se va la luz, hay inundación, hay, no sé, lo que se les ocurra. Ya como usuarios estamos desentendidos de esa parte y simplemente hacemos uso de los servicios. La protección de los datos, muchas de las empresas que brindan estos servicios lo dan como un adicional, pero tienen la capacidad de decirte, bueno, tú vas a subir tu base de datos con nosotros, aparte de tener la capacidad de redundancia, la capacidad de procesamiento de esa base de datos, te puedo dar una solución que te proteja tu información en caso de alguna contingencia. No sé, se me ocurre que alguien nuevamente viene y borra una tabla, borra un registro, algo que era importante para la empresa. Haciendo uso de esta protección de datos, podemos ir a un histórico que venga y resuelva ese inconveniente. La respuesta a incidentes puede ser automatizada, puede ser manual. Tenemos esa capacidad, tenemos el tema del soporte. Todas las marcas tienen un nivel de soporte muy bueno. Hay suscripciones básicas de soporte donde pues en un lapso no mayor a 24 horas tenemos respuesta de ellos. Y hay soportes también que obviamente hay que pagar un poco más que en una hora tenemos nuestro tema resuelto, o por lo menos tenemos atención por parte de los ingenieros de esa solución. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de la seguridad y, por ejemplo, les decía, en el tema de gestión de identidad de accesos, se pueden definir grupos, roles, políticas, permisos con tal nivel de granularidad de que yo puedo decirle a un aplicativo, a un sistema, a un servicio que cualquiera puede llegar hasta el punto de ver la información pero no modificarla, o puede llegar y modificarla pero no borrarla, o puede llegar, modificar y borrar. Ese es el nivel de granularidad que podemos lograr. Aplicar el principio mínimo de privilegios es importantísimo. Muchos lo tienen como de manera predeterminada. Si yo soy un usuario base para mi empresa, mi nivel de permisos es lo más restrictivo posible. Mi nivel de permisos es 0. Casi que no puedo ni ver nada hasta que empiezo a través de roles, a través de políticas, a través de permisos granulares a darle accesos de acuerdo a las necesidades de su rol dentro de la empresa.
Muchas empresas exigen ya o utilizan ya el multifactor de autenticación. ¿Y a qué se refiere esto? Ya no solamente utilizo un usuario y una contraseña, sino utilizo usuario, contraseña y una tarjeta. Utilizo usuario, contraseña y mi huella digital. Usuario, contraseña y un token. Y así, cualquiera de las combinaciones que puedan pensar ahí se pueden usar. Y ese debería ser nuestro mundo ideal. En nuestros accesos deberíamos de tener esa capacidad de segmentar los accesos de modo que nadie pueda entrar solo con un usuario y una contraseña. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo sí, de personas que dicen, bueno, es que aquí nos ponen unas contraseñas complejas y tengo que escribir 12 letras y nunca se me ocurre qué, entonces lo tengo en un post-it aquí en mi pantalla. No está bien, pero si yo tengo un doble factor de autenticación aparte del post-it, que pues no está bien, pero muchos lo hacen. También tengo un teléfono móvil donde yo ingreso un código y me da un código adicional para ingresar o pongo mi huella o no sé, lo que se les ocurra, ahí está. Y ahí va de la mano con esto de rotar contraseñas, políticas de complejidad. El hecho de estas políticas de complejidad no es simplemente complicarle la vida a los usuarios, que de repente es como muchos piensan. Se trata de seguridad para ellos mismos. Si ustedes hacen una búsqueda por ahí en cualquier buscador el que prefieran, cómo descifrar contraseñas, se van a dar cuenta que una contraseña compleja de 8 caracteres tarda eh, horas en descifrarla, de 10 caracteres tarda días, de 12 y así va subiendo. Entonces es importante que podamos eh, utilizar esas políticas de complejidad el famoso tema de estar periódicamente cambiando nuestras contraseñas. Eso lo podemos hacer a través de la integración con un directorio activo. Para los que conocen o hacen uso un directorio activo se encarga de este tipo de la mayoría de las políticas que acabamos de ver a través de una consola única de administración. El tema de controles y logs, pues es implementarlos de manera predeterminada. Vienen muchos de estos configurados, pero nosotros podemos habilitar monitoreos continuos, podemos hacer dashboards donde tengamos retroalimentación de qué está pasando y ese análisis de eventos donde pues sepamos que se da una alerta o se presenta una alerta más bien en nuestros historiales y pues que automáticamente nos despliegue esa alerta, nos haga llegar esa alerta y podamos tomar alguna acción. Protección de la infraestructura. Este tema es importante. Hay que estar atentos a que nuestras soluciones hagan defensa a profundidad de lo que está pasando dentro de nuestra red. Cuando hablamos, por ejemplo, de la infraestructura física o de la protección de la red física o el tema físico más bien, pues esto ya es parte del cumplimiento del proveedor. Hay políticas ahí que ellos deben cumplir con respecto a esto. Cuando hablamos de red, sí está la parte de definir las listas de control de acceso, el filtrado de puertos, evitar acceso desde Internet, cifrar los canales, un Web Application Filter. Hay muchos controles que se pueden implementar. Del lado del sistema podemos tener imágenes o snapshots, que era un poco lo que les mencionaba de las bases de datos, por ejemplo, donde pues podemos tener imágenes con cierta frecuencia de nuestros sistemas, de modo que si hay algún incidente y necesitamos recuperarnos, tengamos la capacidad de hacerlo. El tema de parches es importantísimo. Muchas vulnerabilidades son explotadas en todo el mundo porque alguien no aplicó un parche, porque alguien no hizo su trabajo y tiene el día los sistemas. Los roles y usuarios, pues ya vimos, podemos segmentar accesos de manera granular. Y los datos, importantísimo tener accesos, controles de acceso lógicos, el tema de autenticación. Si podemos encriptar nuestros datos, pues eso nos da
una ventaja sobre cualquier tema de robo, por ejemplo. La protección de datos, tenemos que clasificar los datos que utilizamos. Pues no siempre toda la información es vulnerable, no toda la información tiene el mismo nivel de privacidad, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que tener segmentados nuestros datos para no tener que hacer como un trabajo muy grande cuando realmente lo que necesitamos proteger es un mínimo. El cifrado es importantísimo. Si tenemos la capacidad de hacerlo, deberíamos para que no aparezca algún actor ahí en el medio de nuestras comunicaciones y pueda tomar esa información. La protección de datos en reposo, pues esto hace referencia a los datos históricos donde pues yo tengo mi historial ahí de clientes, por ejemplo, de actividades de los años previos, tengo que tener protegido eso. Los datos en tránsito, lo que les decía, tener la capacidad de, por ejemplo, cifrar o encriptar mis comunicaciones para que si alguien en el medio aparece y logra interceptar mi comunicación, que pues lo que vea son unos y ceros y no nombres, documentos de identificación, etcétera. Las copias de seguridad, importantísimo tener el tema de respaldos, replicaciones, sitios de recuperación. Algunas entidades se los exigen, es normado, para otras no, pero en la medida de lo posible hay que hacerlo. Hay que estar disponibles. Y la respuesta a incidentes, pues identificar qué tipo de notificaciones estemos teniendo, tener flujos de trabajo que nos digan, bueno, si recibo una alerta, si recibo un warning, pues si simplemente me está notificando que el servicio está activo, ¿cuál va a ser mi actuar? Y en la medida de lo posible hay que hacer simulaciones, hay que tener ejercicios donde nosotros hagamos uso como les decía al inicio, del qué pasa si, y sí, entonces saber cuál va a ser nuestro optar para entonces. Espero que no se hayan aburrido, aquí vamos avanzando de a poquito, vamos a tener un pequeño receso ahí de unos 10 minutos, si les parece. Levántense un ratito, estiren las piernas, vayan por cafecito, por agua y nos vemos por acá de regreso en 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Reyes. Gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos a ir con la siguiente fase de la presentación para el día de hoy. Y se trata de ethical hacking. No sé si tienen algún concepto al respecto, pero déjenme decirle que así como hay personas que se dedican a atacar de manera, utilizando fuerza bruta muchas veces, utilizando metodologías que tratan de vulnerar, los accesos de nuestros sistemas, también hay personas que se dedican a hacerlo de manera controlada, buscando demostrarnos qué es lo que está pasando con nuestros sistemas, qué es lo que está pasando con nuestra red, darnos información relevante de qué y cómo podemos hacerlo. Entonces, ethical hacking justamente es esto, una práctica autorizada para eludir la seguridad del sistema e identificar posibles violaciones de datos y amenazas en una red. En este caso, como es algo ético, la empresa propietaria del sistema o la red permite que estos ingenieros de seguridad cibernética realicen actividades para probar las defensas del sistema. Ustedes no me dejarán mentir y muchos de nosotros tenemos antivirus en nuestras computadoras. Tenemos un firewall para el acceso perimetral. Tenemos un anti-spam para el correo. Tenemos todos esos tipos de sistemas o todos esos sistemas
estas personas o empresas se dedican pues, a venir de una u otra manera. Ya vamos a ver cómo analizar qué tenemos, nuestros sistemas, qué estamos haciendo y ver qué vulnerabilidades tenemos y tratar de explotarlas con la idea propiamente de que más adelante nosotros lo resolvamos. ¿Qué verifican los hackers éticos? Vulnerabilidades claves como ataques de inyección, cambios de configuración en seguridad, exposición de datos sensibles, violación de protocolos de autenticación y los componentes que se utilizan para un sistema o red que pueden utilizarse como puntos de acceso. Cuando hablamos de ataques de inyección, esto propiamente me voy a ir a un ejemplo práctico y es que hubo hace algunos años una institución financiera que pues nos daba el servicio de banca virtual, banca web o como le quieran llamar. Y resulta que cuando ustedes hacían cualquier consulta a través de la dirección de esa consulta, de la dirección web, resulta que tenían https mibanco.com, banca en línea, usuario, sea Riaza, contraseña, tal y tal. Y ahí le iban sumando todas las condiciones de la consulta que estaban haciendo. Y esto, pues definitivamente era una vulnerabilidad. Cualquier usuario podía venir y obtener información de otras cuentas sin mayor complicación. Incluso uno de los ejercicios que se hizo en esa ocasión era poner una contraseña genérica en ese link de acceso para un usuario que conocía y funcionaba. Iba y traía información, o iba y traía información de otras cuentas, pero al final es información que necesitábamos proteger y necesitamos tener ahí disponible. Por ahí, cambios de configuraciones de seguridad está relacionado a qué tanta capacidad tienen los usuarios. Si se recuerdan, hablábamos hace un rato de que los usuarios, de acuerdo a su rol, deberían de tener un acceso mínimo o nulo, de acuerdo a qué tengan que estar haciendo. Por otro lado, pues estos personajes, los que se dedican a hacer este hacking ético, deberían de tener un conocimiento en programación. Por ejemplo, si alguien no tiene noción de temas de programación, no podría saber para decirles algo que, por ejemplo, una contraseña encriptada se puede desencriptar y que puedo agarrar de tal campo a tal campo o de tal dígito a tal dígito para saber qué es una contraseña. Necesito saber cómo se estructura una cadena de programación para ver cómo funciona. Entendimiento de bases de datos, qué es lo que pasa dentro de una base de datos, saber que no solamente se trata de un almacén de información donde voy y deposito datos, hay muchas otras cosas que se pueden hacer o dejar de hacer incluso. Conocimiento en funcionamientos de motores de búsqueda y servidores. Pues está de más decir que debería de saber cómo funciona un servidor para saber cómo explotarlo. Estos servidores están basados en diferentes sistemas operativos de sabores y de colores, les diría yo, porque ahí hay que Windows 2003, 2008, 2012, que Linux en su versión Red Hat, que CentOS, Ubuntu, lo que sea. Entonces, saber o tener noción que no todos, aunque se parecen, no todos son iguales y cómo poder hacer uso de cada uno de ellos. Manejas de herramientas de hacking profesional, pues eso casi que está de más decirlo también. No solamente se trata de sentarme frente a una computadora y tratar de vulnerarla, sino saber que
en internet, en sitios gratuitos, yo puedo conseguir herramientas que me ayuden a tratar de vulnerar no solamente una computadora, también un acceso a una cámara, una impresora, cualquier dispositivo que a ustedes se les ocurra. El tema de encripción y desencripción, ahí va ligado al ejemplo que les daba hace un minuto, donde yo puedo saber que si en una cadena de código hay una contraseña, saber que a partir de cierto segmento de código o de cierto dígito, yo puedo tomar una cantidad de dígitos y convertirlos y obtener la contraseña de un usuario o de algún acceso X. Y la habilidad en redes informática, pues también no se trata simplemente de ir y conectar un cable de red, se trata de saber que las redes pueden ser segmentadas, de qué manera pueden ser segmentadas, que necesitamos un enrutador para esas conexiones y etcétera. Hay muchos factores ahí que deben de ser parte del conocimiento de estas personas. ¿Qué tipos de hacking ético se conocen o se utilizan en la actualidad? Basado en la forma en la que se actúa, se pueden dividir en tres. El de caja negra o black box, el de caja gris y el de caja blanca, y ahora vamos a ver a cada uno de ellos. El hacking de caja negra es el que ejecuta un consultor con desconocimiento total sobre los sistemas de la organización. ¿Qué pasa? En ese caso, yo, como Carlos Arriaza, le pido a este consultor, a esta persona, a esta empresa, que analice mis sistemas. Yo tengo publicado un sitio que se llama carlosarriaza.com. A través de ese sitio yo tengo una venta de dispositivos electrónicos, tengo una pasarela de pago, tengo... ¿qué otro servicio les puedo decir? Tengo servicio de correo, por ejemplo, yo doy servicio de correo y le digo, bueno, este es mi sitio, carlosarriaza.com, analízalo y decime qué encontrás. Entonces ellos utilizan todas las herramientas que ellos poseen, utilizan muchos métodos para tratar de vulnerar ese sitio, de vulnerar ese servicio y posteriormente decirme, bueno, esto es lo que encontramos y también parte de la consultoría, si está dentro de los alcances, puede ser el cómo solucionarlo, el qué tengo que hacer para darle solución a esto. Luego está la caja gris, que se hace con conocimiento parcial. En estos casos, dejamos prácticamente entrar al hacker a nuestra red. Lo dejamos pasar adelante, le damos una conexión de repente con accesos limitados, pero es parte de su trabajo, como si fuera un usuario. Muchas veces pasa que las personas alegan desconocimiento y es una justificación que utilizan para pues hacer como valer el hecho de haber cometido un error o haber hecho algo de mala manera. Pues este es el trabajo de este tipo de empresas o de personas. Ellos con accesos limitados en nuestra red, pues empiezan a hacer pruebas, empiezan a hacer, a ir y venir con diferentes tipos de procedimientos para ver en dónde encuentran una vulnerabilidad, saber cómo la pueden explotar y qué pueden hacer con nosotros. Y por último, el hacking de caja blanca, que es donde la empresa le da al consultor, le da datos, le da información, le dice, bueno, estas son las direcciones IPs, estos son mis equipos, esto es lo que hacen mis equipos, y adelante, intenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con cualquiera de estos tres casos? Pidiendo la asesoría de un experto, de un consultor experto
para que trate de vulnerar nuestros sistemas, nuestros equipos, a las mismas personas. Muchas veces, no sé si conocen el término ingeniería social, se da el tema de ingeniería social donde van y se sientan con la persona y tratan de sacar la información. Y en la mayor parte de en el mayor número de casos lo logran. Logran que Carlos Arriaza les diga, no literal su contraseña, pero sí, es que yo uso el nombre de mi mascota y uso aquí y yo nací en tal año y pongo también mi año. Y entonces ellos ya empiezan a jugar con esa información de modo que logran obtener datos que deberían catalogarse como sensibles para la organización. Entonces, no solamente son equipos, no solamente son sistemas, también personas. ¿Qué pasa o qué fases utilizan los ethical hacking? Pues un reconocimiento pasivo-activo, donde de manera controlada empiezan a analizar qué es lo que está pasando por la red, qué es lo que está pasando en mi sistema. En el caso de mi ejemplo, yo les decía, bueno, yo tengo mi sitio web donde vendo cosas y soy una pasarela de pago, pues le dan un vistazo ahí general a mi sitio y empiezan a ver de qué manera suponen ellos que funciono para ver de qué manera pueden vulnerarme. La fase 2 es un escaneo controlado. Si yo soy un sitio web, lo primero que van a hacer es ver si tengo publicado el puerto 80, que es el HTTP, que es la conexión no segura de un sitio web. Y de ahí en más, pues ellos se encargan de empezar a analizar a ver qué tanto logran encontrar. ¿Qué pasa si logran y obtienen acceso? Que es esa fase 3, pues ellos logran ingresar. Yo conocí un caso de una empresa donde decía, bueno, no, yo tengo el top de los equipos de seguridad, tengo aquí, tengo allá, tengo lo uno, lo otro y no me pueden vulnerar. Llegó alguien que le dijo, tengo acceso a tu sitio. Y con autoridad la persona le dice, no, no tenés acceso. Y claro que tengo acceso. Y fue y le puso un archivo con el famoso Hola Mundo dentro de su sitio web, que supuestamente estaba protegido. Entonces obtienen ese acceso. Después no se trata solamente de obtener el acceso, sino también de mantenerlo, mantener el acceso, demostrar que tienen ese acceso. Y esta parte de escribir el informe es donde ya le estoy demostrando a mi cliente como ethical hacker que tuve acceso a su red, que tuve acceso a su sistema, que tuve acceso a su sitio, que hablé con cierta persona y esto fue lo que logré obtener. Y como les decía, si es parte del trato que se hace con los ethical hackers, pues hay una fase donde se cubren los pasos, donde se presenta el informe y nos pueden dar ellos la solución para el problema que tenemos. Nos pueden dar los pasos, nos pueden dar sugerencias o simplemente presentan un informe donde dicen, bueno, tenés abierto el puerto 80, pues arréglalo, trabajalo, ve qué haces, me avisas, vuelvo a escanear y vemos cómo nos va. La fase de reconocimiento pasivo-activo implica recopilación de información sobre un objetivo potencial sin el conocimiento de compañía o individuo. Ya lo platicamos. Reconocimiento activo implica sondear la red para descubrir hosts individuales, direcciones IP, servicios de red. Implica más riesgo de detección de reconocimiento pasivo y algunas veces es llamado rating de Doorknobs. Esto es importantísimo. Muchas veces se da el caso de, como el que les comentaba, donde dice la persona o la empresa, no, yo estoy cubierto, yo tengo todo, tengo soluciones que me permiten estar tranquilo porque no va a pasar nada y resulta que hay una puerta trasera, esas famosas puertas traseras que son vulnerabilidades
que muchas veces las mismas empresas como Microsoft, como Apple o cualquier otra, se dan cuenta que crean aplicaciones, que publican aplicaciones y luego ellos mismos identifican las vulnerabilidades y los famosos parches lo que hacen es subsanarlas, es corregir esas vulnerabilidades. Entonces, lo primero que usan los hackers para este tema es ir con la información pública. Microsoft publica sus boletines donde dice, bueno, en el grupo de parches o en el grupo o en el parche de seguridad, mejor dicho, hacemos esto y esto porque se tenía acceso así, así, así. Ahora ya no es tan textual, antes le daban a uno casi que la receta para solo meterse y ver que efectivamente era así. Entonces, utilizan fuentes de información verídicas y obviamente las no verídicas, gente que se dedica a estar vulnerando los sistemas y a tratar de explotarlos de buena o de mala manera. ¿Qué pasa en la fase de escaneo? Pues primero obtienen información básica, el nombre de la computadora, el sistema operativo, qué software tiene instalado, dirección IP y cuenta de usuario. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo si sé que tengo un sistema operativo Windows, ya sé que tengo que ir a la base de conocimiento de Microsoft, buscar las vulnerabilidades o los parches más recientes, ver qué vulnerabilidades estaban activas ahí y es lo primero que voy a atacar. ¿Qué software tengo instalado? Lo mismo. Si yo tengo instalado un lector de PDFs genérico, pues de repente ese es un software que tiene por detrás algo que me va a permitir conectarme. Direcciones IPs, pues obviamente necesito saber a quién estoy atacando. Entonces obtengo esta información y a través de ella yo puedo pues empezar a tratar de atacar. ¿Qué herramientas puede emplear un hacker? Escáneres de puertos, escáner de mensajes de protocolo de mensajes de control de Internet, un barrido de ping, mapeadores de red, barridos de SNMP, escáneres de vulnerabilidades. Este último justo es el que les estaba comentando. Estas empresas pues ya tienen mapeados, ya tienen rutas específicas o planes específicos de acción eh, para un sistema operativo o para un segmento de red. Por eso las direcciones IPs. Para los usuarios, les decía, el caso de la ingeniería social, donde pues van y se sientan frente a la persona y la hacen entrar a tal nivel de confianza que logran obtener la información que están buscando. En la fase 3, el tema de obtener el acceso, pues ya hice un escáner de la red, ya sé que tengo que atacar y obtuve acceso a esos equipos o a ese equipo. Entonces, pues voy y obtengo el acceso y me vuelvo el dueño. Tomo control, me apropio de ese sistema y empiezo a demostrarle a las personas. Afortunadamente acá estamos viendo los casos de éticos, de hackers éticos, pero ¿qué pasa con los que no son éticos y logran vulnerar nuestra red y logran apropiarse de nuestros sistemas? Ahí es donde se complica el tema y este tipo de situaciones son las que tenemos que anticipar y prevenir. Una vez el hacker ha conseguido acceder a un sistema destino, querrá mantener el acceso para explotación y ataques futuros. A veces los hackers hacen uso de fuerza en el sistema y personal de seguridad, la seguridad del uso exclusivo con puertas traseras, rootkits y troyanos. ¿A qué hace referencia esto? Muchas veces la gente que no hemos contratado, que no hemos buscado para hacer estos estudios, vienen a nuestros sistemas, logran conectarse, logran hacer uso de nuestra información, pero no solamente eso, dejan esos pequeños gusanos, esos troyanos, estas famosas puertas traseras que son
simplemente abrir accesos, abrir comunicación a través de dispositivos, a través de configuraciones, para que posteriormente puedan explotarlos. Muchos casos de virus, cuando recién empezaba el tema este de virus con las máquinas, recuerdo que era, bueno, me meto a ver un sitio de internet, en ese sitio de internet, no sé, los famosos salones de chat, para los que conocimos e hicimos uso de esos salones de chat. Antes, pues, uno se metía a salones y ahí empezaba, o ahí conocía a personas de alrededor del mundo, y esos eran muchas veces puertas abiertas para que los hackers pudieran entrar. Aplicativos gratuitos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando nosotros queremos descargar música o cuando se daba, porque ahora hay muchas plataformas de música en línea, pero cuando se daba el caso de querer descargar la música, ¿no? En muchos sitios le decían a uno, ok, aquí está la canción que querés, aquí está. Pero por detrás no venía solo la canción, venía un complemento en el código, en ese aplicativo, esa canción, en lo que estuviéramos descargando, que lo que hacía era instalarse en el sistema, tenía ya tareas programadas para abrirse a las conexiones externas, y de esa manera incluso notificar a las personas que tenían esas puertas abiertas, y atacarlos y vulnerarlos. Luego el tema de cubrir los pasos, pues los hackers han sido capaces de obtener y mantener el acceso, cubrir su rastro para evitar que de alguna manera en los logs logren detectar que un sistema ha sido tomado. Eliminan evidencias, eliminan rastros de ataque, a través de los logs, a través de sistemas, lo que sea, y pues no pasó nada, pero sí nos demuestran que ellos tuvieron acceso a nuestro sistema. Hay algunos sitios donde ustedes pueden ir y ver, por ejemplo, hacer un scan, por increíble que parezca, hacer un scan a máquina, a redes o a equipos en Guatemala. Y ustedes van y les muestra gente que en internet, su computadora está conectada directamente a internet y tiene carpetas compartidas con permiso de acceso full, y tiene publicados usuarios, y tiene no sé qué. Hay muchas cosas que simplemente basta con ponernos en cualquier buscador, en cualquier navegador, buscar ahí máquinas vulnerables en Guatemala, no sé, y se van a asombrar de mucha gente que está ahí descubierta y está publicando su información. ¿Cuál es el entregable? Pues ya lo hablábamos. Cuando nos hacen un tipo de servicio de estos, pues esperamos, la idea de hacerlo es tener la garantía de que nuestros sistemas de seguridad están funcionando efectivamente, que nuestros sistemas de seguridad están haciendo su trabajo y están protegiendo a nuestros equipos, a nuestra información, pero también la parte humana, que también nuestro equipo de gestión de talento, nuestro equipo de recursos humanos está haciendo su trabajo y está notificando oportunamente a las personas, a los miembros de nuestra corporación, les está diciendo, les está haciendo ver lo importante que es la privacidad de esa información, lo importante del acceso a la información a la que están teniendo. Entonces, ¿qué debemos esperar de un servicio de hacker o de hacking ético? Que nos den antecedentes, que nos digan qué, cómo, cuándo y dónde. Un resumen ejecutivo. Ustedes no me dejarán mentir, no es lo mismo que venga alguien y me presente un informe técnico donde me diga, bueno, tuvimos acceso al puerto 80 a través de una consola de X cosa, y me digan cualquier cosa técnicamente,
a que yo le diga, bueno, tenés un servicio web publicado y tuvimos acceso a este archivo, a esta información o lo que sea. Una bitácora de actividades es importante porque esa bitácora nos puede ayudar a determinar los pasos o las gestiones que debemos hacer para mitigar esa vulnerabilidad. Eh, Resumen de hallazgos, nuevamente el detalle y ahora tal vez sí el detalle técnico donde podamos nosotros ir, identificar y subsanar los problemas de los que nos mostraron, nos demostraron que tenemos. Conclusiones y recomendaciones. Nuevamente, si el alcance del estudio, del análisis que nos hicieron dice, bueno, yo hago el análisis y te entrego un informe donde dice que encontré, está bien, pero nosotros deberíamos buscar también, quiero el análisis, quiero el informe, pero también quiero tus sugerencias. Quiero que me digas cómo lo resuelvo. Quiero que me sugieras cómo hacer el barrido, cómo o qué puedo hacer yo para identificar que mi equipo de soporte de tecnología está trabajando los equipos de la manera correcta y cuando los está poniendo en mi red, esos equipos están protegidos y me van a ayudar a, me va a ayudar a no caer en este tipo de situaciones. Y los anexos que pues donde ellos demuestren, por ejemplo, el hecho de haber logrado acceso a un equipo que en esos anexos yo pueda ver que efectivamente fueron y en mi sitio crearon el Hola Mundo, que yo pueda ver que en la barra de direcciones de mi sitio web yo le estoy mandando en las consultas planas a mi base de datos y donde va mi usuario, mi contraseña, va el número de cuenta de alguien eh, y ese tipo de situaciones que me permitan identificar y solucionar los incidentes a los que he sido expuesto. En la razón o la forma en la que se debe tratar este tipo de situaciones o este tipo de contratos. Más bien, voy a corregir esta parte. La forma o la metodología que deberíamos de usar es hacer un análisis de nuestra red con cierta periodicidad. Venir, no sé, cada 6 meses, cada año, contratar un tipo de servicio de estos donde desde el nivel totalmente externo puedan analizarnos, puedan demostrarnos a qué estamos expuestos hasta el nivel interno donde yo le diga, bueno, empresa X, bienvenido, aquí está una máquina que está recién preparada por el área de soporte, tenés los accesos que necesites, escaneame, busca qué está pasando con mi red, qué está pasando conmigo y ayúdame a identificar cómo lo puedo solucionar. Es importante tomar en cuenta estos temas. Muchas veces nosotros nos sentimos cómodos con algo que hemos hecho, que estamos haciendo, hasta que viene algo o alguien fuera, externo, y nos demuestra que esa comodidad nos ha hecho incluso hasta dormirnos un poco en cuanto a temas de seguridad se refiere. Y bueno, no quiero seguirlos aburriendo ahí con tanta palabrería. Para mí ha sido un gusto estar por acá con ustedes. Si tienen dudas, por favor, ustedes nos hacen saber ahí a través de chat o abren su micrófono como se sientan cómodos. Mi nombre es Carlos Arriaza, estoy a sus órdenes. Le agradecemos, licenciado Reza, por su excelente disertación. Le pedimos a todos los participantes que pueden colocar sus preguntas en el chat o habilitar el micrófono para realizarlas en este momento. Gracias.
No sé si es que los dejé con más dudas o es que sí quedó claro, pero el silencio. No, Lick, aquí estamos todos. Lo que pasa es que sí estuvo interesante la charla. La ciberseguridad es algo importantísimo hoy en día y todo lo que con ello conlleva, ¿verdad? Gracias, Miguel. Por acá tengo una duda. Nos pregunta por acá Enrique Morales, ¿cómo se puede asegurar la permanencia de la información si se cambia de proveedor de servicio? Si se recuerdan en los diferentes esquemas de servicio que nos pueden prestar las personas o las empresas de nube, los únicos dueños de la información, de los datos, somos nosotros. Entonces, pues tenemos dos vías. Una es nosotros vamos y hacemos la descarga a través de la misma red, a través de Internet de nuestra información, una base de datos, un grupo de carpetas, cualquier cosa, lo podemos descargar a infraestructura local y luego subirlo. Y las mismas nubes nos dan ahora la bondad de tener herramientas de transferencia. Podemos enlazar una nube con la otra, transferir toda nuestra información y luego pues simplemente eliminar y desconectarnos del servicio que tenemos con la otra nube. Por acá tengo a Neri. Neri, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Carlos. También comentaba, por ejemplo, la seguridad en los accesos a los centros de datos, ¿verdad? Que pudiera también se podría tomar como parte de la seguridad para no tener un acceso directo exterior, no solo, digamos, de forma lógica y remota, sino que también alguien pueda vulnerar, digamos, directamente. Sí, Neri, muchas gracias. Si entendí bien, es el tema de la seguridad física también de los sitios. Pues es una de las ventajas de la seguridad compartida. Cuando nosotros somos clientes nos desentendemos de esa parte, pero pues nuestros proveedores no pueden desentenderse. Y hoy por hoy hay muchas regulaciones, hay muchas normas y certificaciones que les exigen a ellos, que nos exigen a nosotros, porque también somos proveedores de servicios, contar con niveles de seguridad, no solo lógica, que va la parte de multifactor de autenticación, sino también física. Nos exigen seguridad física, un policía cada cierta distancia. Para entrar a los centros de datos deben haber esclusas, hay controles de acceso donde no podemos solamente llegar a un centro de datos y pretender entrar, debemos anunciar el ingreso al centro de datos y todo tiene que estar documentado. Y tienen auditorías constantes. Llega un auditor y les dice, bueno, pues aquí en la cámara se ve que Carlos Arriaza entró el 29 de septiembre. Sí, acá tenemos el registro y ellos demuestran que efectivamente Carlos Arriaza tenía el permiso para accesar donde obviamente se justifica la razón de su estadía en el centro de datos. Pero sí hay regulaciones, hay entes reguladores, hay auditorías internas y externas que hacen valer esa información. Lo más importante tal vez después del informe es aplicar, digamos, si la recomendación es poner un firewall o cerrar el puerto chip, más que todo cumplir con las recomendaciones del consultor porque si no, pues no se cumple el objetivo, ¿verdad? Sí, definitivamente de nada me sirve a mí contratar un servicio, un Etil Calhaki que me diga, Carlos, pues tu red es 100% vulnerable. Aquí viene cualquiera con su computadora y se conecta a lo que quiera y yo no hago nada. Tengo que tener un plan de trabajo que me permita mitigar el tema de todas las vulnerabilidades que me encuentren. Por acá tengo, gracias Neri, muy amable. Por acá tengo otra consulta. Enrique dice, si hacen ese lookup hacia Google, muestra muchas redes asociadas con ese dominio. Sí, efectivamente, Enrique, en algún momento, si se recuerdan, hablamos de zonas de disponibilidad y de servidores distribuidos
en diferentes regiones. Entonces, cuando uno ve respuesta de diferentes direcciones IPs, son diferentes servidores que están resolviendo las peticiones. Entonces, para mí es simplemente ver google.com, pero para Google es tener para Guatemala 2, 3, 10, 100 servidores. Para Estados Unidos, 10, 100, 1000 servidores respondiendo las peticiones. Estadísticamente, por ejemplo, Google es de los buscadores más utilizados a nivel mundial y no se pueden dar el lujo, digamos, de que lleguen peticiones y no poder responderlas. Incluso si ustedes hacen una búsqueda cualquiera, se dan cuenta que esa búsqueda tarda 0.00 no sé cuántos segundos, y eso es porque también hay equipos que se encargan, por ejemplo, de hacer un caché de esas búsquedas, de estar analizando las búsquedas para devolver respuestas mucho más rápidas. Por acá dice Germán Castro, basado en un criterio de contrato en nube, ¿qué podría recomendarnos que es lo más relevante e importante que se debe identificar en un SLA al momento de firmarlo? Definitivamente lo más importante es disponibilidad de servicio. Todas las empresas ya manejan un 99.9 y N cantidad de 9 a la par. Mientras más 9 te den de disponibilidad, mejor va a ser el servicio, más garantías te van a dar del servicio que estás contratando. Y acá en Guatemala, por ejemplo, yo les diría, las empresas dan 4 9 de disponibilidad y es un poco arriesgado muchas veces para las empresas, o incluso a veces dan un 9 y un 7 o un 9 y un 8 porque no se trata solamente de ponerlo en un contrato, sino que a la hora de buscar el cumplimiento, hacerlo valer. Dice Enrique, independientemente de dónde están nuestros servicios, la parte más débil somos los usuarios cuando no tenemos conciencia de la importancia sobre contraseñas, factores de autenticación. Definitivamente, uno de los eslabones más débiles en las empresas que no comunican somos los usuarios. Cualquiera puede venir, una cara bonita puede venir frente a nosotros y endulzarnos el oído, como se dice por acá, y pueden sacarnos información, y es importante hacer ver a la gente, hacernos ver a todos como usuarios que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, cuando tenemos acceso a estos temas, considero que más que tener claros los conceptos, nos concientiza y nos sensibiliza a que accedamos a nuestros equipos, tengamos prevención. Gracias, Janet. Sí, definitivamente la conciencia para los usuarios es importante. No, de más está que yo contrate empresas, que yo les diga a las empresas, ok, venga, analícenme, díganme qué tengo bien, qué tengo mal, si no busco una forma de resolverlo. Entonces, importantísimo poder tener ese acercamiento con las personas, esa comunicación constante con las personas que nos puedan apoyar a mantener esa seguridad activa, vigente y nos puedan dar la seguridad que buscamos y que esperamos. Dice por acá también Germán, ¿qué tipo de CSPM puedes recomendarnos según tu experiencia en nube? La verdad es que creo que va muy de la mano con qué tecnología, qué tipo de servicios estamos nosotros utilizando de nube. Hay soluciones básicas y nuevamente como muchos de los servicios de nube, cuando no sabemos dimensionarlos, van a afectar nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué tipo de monitoreo, qué tipo de solución estoy buscando? Si estoy buscando algo que simplemente monitoree y me notifique, o si estoy buscando algo que tome acciones, que ejecute acciones, que haga algo. Creo que por ahí debería ir más basado más que en una marca en particular o en un sabor en particular. Creo que hay que
sentarse, saber qué queremos, saber cómo lo queremos y en base a esos resultados tomar una decisión. Creo que no hay más consultas. No sé si alguien más tiene algo por ahí, alguna consulta. Horrible. Fíjese, feo, de que le quiero contar de que Maynor y yo estamos apoyando una obra ahí en la zona 18. Pero como... Creo que alguien abrió sin intención el micrófono. Bueno, entonces yo me despido. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Pensé que alguien hablaba, pero no. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Espero no haberlos aburrido ahí con tanto tema, con tanta terminología. Ha sido un gusto participar con ustedes y esperemos que haya una próxima. Gracias, licenciado Reaza. En este momento vamos a dar lectura a un diploma que le entrega el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. Este diploma es un reconocimiento por parte de nuestra institución a los aportes que usted realiza en este curso. El diploma dice: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, INEES, otorga el presente diploma al licenciado Carlos Estuardo Arriaza Pozuelos, en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Gestión de Riesgos en Cloud Computing, como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad. Guatemala, 28 de septiembre de 2022. Firma el coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, director general de INEES, y el magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez, director académico de INEES. Licenciado, le agradezco de nuevo su apoyo y esperamos contar con su participación en futuras actividades de aprendizaje. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias, licenciado. Por último, solo les recuerdo realizar